Hoy en este vídeo hablaremos acerca del potencial graduado. Bien, tenemos que tener muy presente que los potenciales graduados en las neuronas son despolarizaciones o hiperpolarizaciones que ocurren en las dendritas y en el cuerpo celular, o a veces también con menor frecuencia cerca de los terminales axónicos. Estos cambios en el potencial de membrana se denominan graduados porque su tamaño o amplitud es directamente proporcional a la fuerza del evento que desencadenará. Una vez que se desencadene por aquí, se desencadenará una respuesta. Entonces, un estímulo intenso produce un potencial graduado fuerte y un estímulo pequeño va a producir un potencial graduado débil. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta, o la principal función de un potencial graduado, es que es una señal de entrada. Cuando hablemos de potencial graduado tenemos que tener muy en claro que es una señal de entrada. Y como toda señal de entrada va a estar regulado. Y va a estar regulado por canales iónicos con compuerta. Y esos canales iónicos con compuerta, que los tenemos aquí, son los de sodio y de potasio. En este caso hablaremos de los iones sodio y potasio. ¿Y qué puede ocurrir con esta regulación de los iones sodio y potasio? De repente, si sabemos que se activan los canales iónicos con compuerta de sodio, lo que irá a ocurrir es entrarán cargas positivas y entonces ocurrirá una despolarización de la célula. Entonces, cuando hablamos acerca, lo referimos al potencial de membrana, como lo veíamos en el vídeo anterior. Ahora podemos ver que al abrirse estos canales sodios, la célula se despolarizará. Entonces puede ser esa señal de entrada, que está regulada por los canales iónicos, puede sufrir una despolarización por la entrada de sodio, y si sale también, se abren las compuertas de potasio, si sale potasio puede sufrir una hiperpolarización. Obviamente al salir cargas positivas, a veces puede llegar por debajo del potencial de membrana basal y entonces se dice que se ha hiperpolarizado. Muy bien, como seguimos hablando de esta señal de entrada y de este potencial graduado, como dijimos, una vez que una neurona presináptica ocurre la sinapsis liberando los neurotransmisores para que estos canales con compuertas se puedan abrir, regulados, se puedan abrir e ingresar, por ejemplo, sodio, lo que va a ocurrir es que ese estímulo va a depender si ese estímulo es alto o es bajo, o de mayor intensidad o de menor intensidad. Pero eso también va a tener que ver con esa despolarización que sea capaz de generar dentro de la célula. Y esa despolarización que va a generar también dentro de la célula, tiene que ver también y puede perder esa señal con fuga de corriente hacia afuera de la célula, que es lo que le puede ocurrir, o también debido a la resistencia que le puede poner este citoplasma a este estímulo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que tienen estos potenciales graduados, que van a estar regulados, pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes, y a su vez la fuerza del estímulo tiene mucho que ver con el éxito o no de esa señal de entrada. Muy bien, y entonces, como decíamos, dependiendo de esta señal, dependiendo de cómo sea ese estímulo, si nosotros somos capaces de medirlo, vamos a poder ver que, por ejemplo, cuando estamos por debajo del umbral, si nosotros realizamos un estímulo aquí, en esta zona, este terminal sináptico ejerce un estímulo sobre el cuerpo celular de esta otra neurona. Entonces, si nosotros medimos aquí, el estímulo pasa el umbral. Pero ¿qué pasa? Con la resistencia que le opone el citoplasma, si nosotros vamos midiendo en el cuerpo celular, vemos que ya no pasa el umbral del potencial de membrana. Y si lo medimos hacia la zona gatillo, que allí disparará un potencial de acción que veremos en otro vídeo, vemos que tampoco no es suficiente para que pueda llegar a generar ese estímulo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese potencial graduado sí es capaz de atravesar ese umbral? Entonces ese estímulo fue lo suficientemente fuerte. ¿Para qué? Para que se genere una despolarización bastante fuerte, y de esa forma, si nosotros la medimos en el cuerpo, sigue pasando el umbral, y luego en la zona gatillo fue capaz de generar un potencial de acción. Entonces allí podemos observar las diferencias entre tener que el potencial graduado pase el umbral
del potencial o no. Este obviamente no lo pasa y este sí lo pasa y va a generar una respuesta. Y una vez que llegue a esta zona, llega a la zona gatillo de un axón, entonces lo que va a generar allí es esa despolarización en la célula. Lo que va a generar allí es que hay canales de sodio regulados por voltaje, a diferencia de estos son canales de sodio regulados por voltaje, que lo que generará es un cambio en el interior del axón, y entonces allí desencadenará esa transmisión de la señal, que se verá en otro vídeo. Muy bien, entonces, como ya venimos diciendo, el potencial graduado es una señal de entrada que está regulada por iones con compuerta. Bien, entonces eso puede ser despolarizante o hiperpolarizante y que pueden ser de intensidades variables. Bien, y esa intensidad variable, a su vez, ese potencial puede tener una sumación. Y esa sumación puede ser temporal o espacial. Entonces, lo que es la sumación temporal, estamos hablando que se ocurre por tiempos de excitación. Entonces hay diferentes tiempos de excitación. Entonces, si esos tiempos de excitación ocurren en un periodo de tiempo muy amplio, muchas veces no es capaz de pasar el umbral. Pero ¿qué pasa? Si nosotros reducimos ese tiempo entre estimulación y estimulación, se pueden sumar y sí puede pasar ese umbral, y entonces se puede comunicar con la célula vecina. Y en el otro caso sería la sumación espacial. La sumación espacial en lo que consiste es que esta neurona va a recibir señales de muchos terminales axónicos, y entonces de esa forma generará una despolarización mucho más fuerte, lo que activará la zona gatillo y estimulará a los canales de sodio regulados por voltaje. Y entonces de esa forma ocurrirá la señal recibida por este estímulo de muchos terminales axónicos presinápticos hacia esta célula. Entonces, con esto espero que hayan entendido acerca del potencial graduado y la importancia que va a tener en respuesta a un estímulo. Y entonces recuerden que es una señal de entrada que está regulada por canales iónicos de compuerta y que tiene intensidades variables, lo que le va a permitir ejecutar una respuesta o no. Muchas gracias y espero que les sirva este vídeo para sus tareas.